Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan. Estamos a mediodía, hora de la Ciudad de México. Hoy jueves 1 de febrero del 2024 y estamos en la primera sesión de este año 2024 de este seminario que llevamos a cabo entre estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Baja California, del Instituto de Investigaciones Históricas de la especialización en Historia Económica de la Facultad de Economía de la UNAM y de la maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hoy nos acompaña el doctor Abraham Trejo Terreros, quien trabaja en la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y nos va a presentar una charla que se llama Retos de la historia de la migración en tránsito en México. La charla la va a moderar el doctor Pedro Espinosa Meléndez del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, a quien le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, David. Bueno, también bienvenido a todo el mundo que se conectó por acá. Mediodía en Ciudad de México, son las 10 de la mañana acá en Tijuana. Y bueno, pues ya nos presentó, más bien cederle la palabra a Abraham. Hubo un texto que nos hizo el favor de compartir. Supongo que la mayoría de las personas que se conectaron por acá tuvieron la oportunidad de echarle un ojo. Y pues ahorita más bien le cedemos la palabra para que nos comparta, o sea, una exposición, tendrá entre 20 minutos, media hora, para exponer los elementos más importantes del texto, y después pues abriremos un espacio de diálogo y discusión en torno tanto al texto como a la exposición de Abraham. Entonces, Abraham, qué gusto que nos encontremos aquí en la virtualidad, y pues tienes el micrófono y la cámara. Muy bien, muchas gracias, Pedro, por un segundo. Bueno, tú me avisas, ¿verdad, Pedro? Cuando ya estemos sobre el tiempo. Gracias por la invitación, por el espacio del seminario. He seguido la mayoría de sus actividades y pues es un privilegio estar platicando aquí con ustedes. Cuando hablé con David sobre lo que se podía discutir en esta sesión, tenía, digamos, ciertas dudas de por dónde podría ser interesante tanto para ustedes como para mí en un diálogo que sea de mutuo enriquecimiento, lo que se podía presentar. Al final de cuentas, opté por este texto que estaba entre dos textos, uno digamos que ya está más avanzado en su investigación, que es el que leyeron, que trata sobre las migraciones en tránsito por México en la década de los 20. No voy a ahondar en aspectos puntuales, más bien si surge algo en la discusión, lo comentamos. Y digamos, opté en la plática que tuve con David, optamos por esta opción, y más bien me voy a referir a, digamos, una serie de cuestiones o preocupaciones que me ocupan en mi investigación de historia de las migraciones, más bien para conectarlas con ya sea agendas de investigación suyas, incluso metodológicamente, que les pudiera ser útiles a sus propias investigaciones, ya sea de migraciones u otras relacionadas al norte de México. Entonces, para ubicar esta investigación, a veces cuando me preguntan qué tipo de historia hago, luego es difícil, ¿no? Mi respuesta inmediata siempre es: soy historiador de las migraciones, pero eso dice algo, pero al mismo tiempo sigue siendo vago. Yo me ubico más bien, ya para aterrizarlo un poco más, hago historia social y política de México en el siglo XX, con énfasis al flujo demográfico hacia Estados Unidos. Eso tiene una serie de preguntas, serie de metodologías y de fuentes que utilizo, y más recientemente me he enfocado a hacer historia de la ciencia en América Latina. Me van a decir que tiene que ver una cosa con otra. Espero que al final de esta charla, más que de convencerlos,
Les quiero presentar como esta trayectoria de preguntas, de inquietudes históricas, historiográficas que me han guiado a tener estas dos líneas de investigación principales. Entonces, me ubico ahí, historia de las migraciones, hago historia del siglo XX, y dónde se ubica este texto. En primer lugar, cuando empecé a hacer la investigación de doctorado, esto que les compartí, es una parte, o viene de la investigación que hice para el doctorado, donde me dediqué a hacer una historia de la figura del coyote, las redes del tráfico de personas hacia Estados Unidos. Y un problema, o uno de los tantos problemas que tuve, fue cómo me inserto en una historiografía vasta de las migraciones hacia Estados Unidos. Eso tiene muchas ramificaciones, como varios de ustedes aquí conocen o están metiéndose a este tema en sus cursos, ya sea desde la perspectiva de los Estados Unidos de la inmigración, la salida de mexicanos hacia Estados Unidos desde este lado de México, y tiene distintas aristas o enfoques de estudio, ¿no? Entonces, una de la manera en que yo solucioné la cantidad de fuentes, las preguntas y la historiografía con la que quería discutir fue a través de la identificación de este intermediario de las migraciones, y que ofrece servicios a cualquier persona que intente cruzar a la frontera norte. Entonces, en mi investigación para la tesis doctoral, que ya suena lejano aquella investigación, lo que hice fue distinguir y comparar qué servicios ofrece, en qué momento surge el coyote, que es al mismo tiempo, hace al mismo tiempo como un problema, como un fenómeno sociológico y como un problema para los estados. Surge al mismo tiempo la figura del coyote que el fenómeno de la migración en tránsito. Ahorita podemos hacer un comentario sobre eso. Y es decir, esto surge cuando comienzan a implementarse políticas migratorias en la frontera compartida. Entonces, lo que hice fue comparar cómo esta figura, este intermediario, ofrecía servicios a los mexicanos, que es el grueso del cruce migratorio hacia Estados Unidos a lo largo del último siglo, para mexicanos, para chinos, para judíos, para italianos. Ahí ya es una conexión desde dónde viene esto que le lleva. Y entonces, visto desde esta primera aproximación, como la figura del coyote, un tema que me ha preocupado o que me ha interesado es el de las migraciones en tránsito. Un paréntesis, esta preocupación no es exclusivamente tiene, digamos, surge de dudas historiográficas, pero sobre todo históricas, pensando en el fenómeno de la migración en tránsito que vemos hoy en día, migración en tránsito sobre todo de centroamericanos y de la región del continente americano, pero también de otras regiones del mundo. ¿En qué momento? Hoy los números son mucho más grandes de lo que conocíamos hace 100 años, pero el fenómeno ya estaba instalado en sus orígenes, como intento argumentar en el texto que leyeron. Entonces, una primera cuestión a la que quiero aludir es entender cómo se inserta este fenómeno de la migración en tránsito dentro de los patrones migratorios en América del Norte. Y sobresalen un par de cuestiones. La primera es Estados Unidos como el gran polo de atracción de personas desde finales del siglo XIX, y que está ligada sobre todo a la expansión del capitalismo que demanda mano de obra no calificada en el suroeste de Estados Unidos, pero también en la región del medio oeste, etcétera, en el sur de Texas, y para actividades económicas muy específicas. Entonces, la expansión del capitalismo es una primera e importante atracción de mano de obra no calificada hacia los Estados Unidos, y luego a lo largo del siglo XX es a la par de la expansión de actividades económicas específicas que se pueden ver
regionalmente, la reunificación familiar de estas migraciones de finales del siglo XIX y principios del XX. Es decir, están estos dos fenómenos atados o vinculados uno con el otro, y estos patrones migratorios de, poner un ejemplo, chinos yendo a construir el ferrocarril en California o el transoceánico a mediados del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XX, es decir, chinos viajando en barco a California, es trastocada por la regulación migratoria. Lo que hace la regulación migratoria, y esto lo conocemos por evidencia en archivos y evidencia histórica, pero sobre todo y más recientemente por sociólogos, antropólogos, politólogos, es que las normas migratorias no frenan el flujo migratorio. Lo que hacen es, lo redireccionan hacia otras rutas más largas, más costosas, la necesidad de servicios como las del contrabandista de personas, etc. Entonces, bueno, es un primer punto, y la regulación migratoria no es uniforme para todas, digamos, hay instaladas ideas de quién es deseable para ingresar a un Estado-nación y quiénes quedan de lado. En última instancia, lo que hacen es, la evidencia histórica que tenemos a la mano es que y pensando para inicio del primer tercio del siglo XX hasta la crisis del XXIX, lo que hacen estas regulaciones migratorias es condicionar la forma en que se entra a Estados Unidos. Entras, te está esperando un agente migratorio en Ellis Island, en Nueva York, para sellarte tu pasaporte, que es una invención también de esta época, o das un giro más largo, ya sea por Canadá, ya sea por México, para entrar por lugares donde la vigilancia migratoria a inicios del siglo XX todavía no es tan, es decir, es una vigilancia porosa en el sentido de que la frontera es más fácil de penetrar por puntos no autorizados, donde la vigilancia es más laxa, etc. Entonces, les mencionaba los factores de atracción en Estados Unidos, las normas migratorias, tanto en Estados Unidos en un primer momento como las de México después, y luego estos patrones migratorios van a estar también, de la migración en tránsito, van a estar vinculados a la forma en que los mexicanos están yendo a Estados Unidos. Acá David seguramente lo conoce mejor, mejor que yo. Bueno, ya hay una vasta, últimamente revitalizada historiografía de cómo los mexicanos se están dirigiendo a sectores específicos, a reunirse con sus familias en Estados Unidos por una diversidad de factores, no solamente aunque es la principal, el trabajo y la migración circular, es decir, van por temporadas desde de Jalisco a California y regresan cuando ya no es temporada de trabajo en el campo, en las minas, etcétera. Pero esta migración o salida de mexicanos está marcando la tendencia de las rutas de ferrocarril, de los puertos de entrada o las ciudades principales de entrada a Estados Unidos, y está dejando un derrame económico, no solamente en las ciudades fronterizas, sino en todos los puntos de paso que recorren estas personas desde su lugar de origen en Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México, hacia el norte. Entonces, estos, digamos, son algunas ideas que hay que considerar para ver los patrones migratorios. Estados Unidos como el gran polo de atracción de personas a nivel mundial, no hay comparación en esto, quizá recientemente India o China, el centro, sí, India o China. La otra es los patrones las normas migratorias, que es los intentos por regular este flujo de personas que están llegando a Estados Unidos. Y en tercer lugar, el uso de territorios adyacentes, México y Canadá, que no son los únicos, pero puntos de entrada previos antes de ingresar a Estados Unidos, como una estrategia para evadir estos regulaciones o la aplicación de la ley en puntos específicos.
Entonces, en este artículo que leyeron de la migración en tránsito en la década de los 20, que es si hay dudas, ahorita podemos hablar incluso de las normas migratorias, pero es en el contexto en que surge la ley de cuotas de los 20, de 1921, de 1924, que es justo después de la Primera Guerra Mundial. Esto es importante para considerar el perfil de la migración que está llegando. Esto no, o sea, hay una cosa que quiero resaltar. Si bien hay una historiografía, o existía hasta hace unos 20 años, 25, que decía Canadá y México están siendo utilizados como trampolines antes de entrar a Estados Unidos, lo que ha alumbrado la historiografía más reciente, unos 10, 15 años para acá, es que no, si bien hay migración en tránsito, no todas las personas que entran, en particular desde México, lo hacen en la misma situación. Hay perfiles de indeseables, como es el caso de los chinos, que tienen prohibida la entrada. Está el caso de lo que hoy llamaríamos, en ese momento no lo llamaban así, pero de refugiados. Después de la Primera Guerra Mundial, todos los judíos que salen de sus países de Europa Central, Europa del Este, sin posibilidad de regresar a sus lugares de origen. Hay migración económica, que es el caso de los italianos, es decir, esta condición o esta situación de ingreso desde territorio mexicano marca las posibilidades en cuanto a recursos, conexiones familiares, conexiones comunitarias, el tiempo de espera en otros países, es decir, alguien que ya no, estoy pensando en los judíos, alguien que ya no puede regresar a sus lugares de origen, no tiene prisa por llegar a Texas, es decir, puede hacer una comunidad mientras se instala o mientras le sale, tiene mayor capacidad de espera, es lo que quiero decir. Y también bueno, y todo esto también marcado por la posibilidad de reunificación familiar. En el perfil también está atravesado, sí, por el género. El caso de los italianos, si lo notaron por ahí, todos son hombres. En los casos que presento no es casual. La gran mayoría de los migrantes en tránsito es gente que ya ha hecho varios viajes circulando para entrar a Estados Unidos y tienen bien instaladas los puntos de atracción a donde van a trabajar. Y digo, no estoy diciendo nada novedoso, pero lo que nos estamos encontrando en las fuentes y sobre lo que vale la pena ahondar en futuras investigaciones es que no todos los migrantes tienen la misma el mismo perfil, las mismas capacidades y la misma urgencia. Tienen ritmos diferentes, tienen recursos distintos para atravesar por fronteras. Hay quien puede viajar a América Latina para seguir subiendo por el continente, incluso no solo como hoy, sino que por ahí hay evidencia que lo hacían desde hace 100 años. Entrar desde Centroamérica, por ejemplo, creo que ese caso sí lo resalté. Y a mí me parece, en defensa del estudio de las migraciones en tránsito, creo que estudiar las migraciones en tránsito es ir en contracorriente de la historiografía que existía hasta hace unos 25, 30 años, donde se enfocaban los estudios en la inmigración, es decir, la construcción de entidades comunitarias de inmigrantes, es decir, en Estados Unidos, quien estudiaba los chinos y cómo llegaron y cómo se instalaron, cómo fueron rechazados. Los judíos, los italianos, es decir, la construcción de comunidades dentro de la nación estadounidense, es la llegada. Otro tipo de estudio sería la salida, la emigración, es en lo que más o menos se ha revitalizado en años recientes para el caso mexicano. Y la migración en tránsito plantea, en realidad, una serie de retos, que es, no estamos alumbrando, no estamos prestando atención ni a la llegada, ni a la salida, ni a la llegada. Estamos viendo la movilidad humana, que en sí mismo es difícil de identificar en los archivos. No hay archivos sistemáticos, ahorita tengo un comentario sobre eso.
pero el estudio de la migración en tránsito es ir en contra de estas historiografías que se concentran en la salida o en la llegada únicamente. Menciono un asunto sobre todo. Cuando leemos estas historias de, voy a decir, la llegada de judíos, voy a poner el caso, que no está en el texto, pero sirve. La llegada de sirio-libaneses a México, hay historias que reifican en todo momento su estoy hablando de sirio-libaneses que llegaron a México después de la desintegración del Imperio Otomano, reivindican mucho en la comunidad libanesa su deseo y necesidad de instalarse en México. Las historias de vida, digamos, la memoria, las historias que se cuentan de este tipo de integración de comunidades siempre tiene el componente de el deseo de quedarse en donde están instalados. A la hora en que se revisa la migración, digamos, narrativas de la migración en tránsito o la salida de extranjeros de México, emergen, digamos, imaginarios completamente opuestos y contradictorios a las historias que se han contado sobre la integración de comunidades de inmigrantes, tanto en México como en Estados Unidos. Es decir, pasa en ambos lados de la frontera. Entonces, esa es el tipo de preguntas y el tipo de testimonios, memorias que permite observar cuando se hace el estudio de la migración en tránsito, va a encontrar corriente de la tendencia historiográfica, y la otra son los espacios. Generalmente, y eso también valdría la pena discutirlo si les parece interesante, cuando se habla de esta migración que va a Estados Unidos a través de México, y esta es una discusión que tengo con un par de autores, ya no me acuerdo qué tanto está en este artículo, pero se concentran sobre todo en 2, 3 ciudades fronterizas. No salen de Ciudad Juárez, El Paso, un par de Arizona, Nogales o Naco, Arizona y Sonora. Eventualmente hablan de Tijuana, pero no por el artículo que les compartí, y alguna que otra de Texas. Es decir, no se adentran a ver las implicaciones que tiene, no porque tengan que hacerlo, simplemente porque no les interesa, las implicaciones que tiene esta migración en tránsito para la comprensión de varios fenómenos que están sucediendo del lado mexicano. ¿Cómo voy de tiempo, Pedro? ¿Siempre? Todo bien, o sea, Okay. Ya sé que quieres exponer otro rato, pues estamos bien, no te preocupes. Porque tengo aquí notas, una de 4, me voy a apurar. Entonces, ese es otro punto. Bueno, en cuanto tenía bueno, ya les platiqué cómo llega esto de la migración en tránsito, ya les platiqué que me parece interesante porque va contracorriente de la historiografía y alumbra espacios que generalmente quedan fuera de estas historias de la inmigración a Estados Unidos. Si acaso alumbran aspectos puntuales de ciudades fronterizas. Con la migración en tránsito, lo que intento, o al menos esto lo hago en el artículo, es decir, esta migración en tránsito no empieza en Ciudad Juárez. Esta migración en tránsito puede empezar en Salina Cruz, en Veracruz, en Guaymas, en Costa Rica. Es decir, hay un antecedente muy importante que no se puede dejar de lado. Y entonces, ahorita es la conexión que quiero hacer estas 2 líneas que tengo de las migraciones, en particular las migraciones en tránsito, y lo que historia de la ciencia, pensando en las agendas de investigación o las posibilidades que nos da hacer historia de las migraciones en tránsito. Bueno,
Una cosa que ya dije, pero la quiero resaltar de nuevo, es que el término en sí mismo de migración en tránsito, pues como en muchas cosas en historia, no hay una fecha exacta de cuándo surgió, y más que ocioso encontrarlo, eh, surge en un contexto muy específico, que es el surgimiento de controles de vigilancia a la movilidad internacional. En Europa, cuando eh, principalmente personas de Europa Central, Europa del Este, buscaban llegar a Estados Unidos, atravesaban todo el continente, y ahí varios estados hacían inspecciones médicas. No me acuerdo si esto está en el texto, pero las inspecciones médicas y el control de salud pública es uno de los orígenes del control migratorio. Es cuando se comienzan a expedir estas tarjetas que decían persona que está en tránsito hacia América, esa era la palabra, Estados Unidos, iban a Elisaira. En Estados Unidos no me voy a meter a los distintos usos que tiene el término en tránsito, porque hay mexicanos en tránsito que tienen esa digamos, como ese estampado o ese sellito en sus tarjetas de identificación, pero sobre todo comienza a surgir como un registro burocrático a finales del siglo XIX, principios del XX, para decir, esta persona está en tránsito hacia otro, digamos, dos concepciones, hacia otro país, es decir, un mexicano que entra por El Paso y está en tránsito hacia Nueva York para regresar a Francia, por decir algo. Solo está cruzando el territorio de Estados Unidos, y eventualmente en la década de los 20, sobre todo, esta persona llegó en tránsito por México. Es decir, aquí ya hay un cambio de noción de lo que significa en tránsito. Ya no es en tránsito por el territorio que tú estás, para el estado que tú estás trabajando, sino desde un territorio del que no es, del que no nació. Eh, y bueno, el origen del término migración en tránsito va de la mano con el surgimiento de los controles migratorios, principalmente para los temas que me importan, principalmente en Estados Unidos, pero no es el único. Conocemos mecanismos o dispositivos de identificación también en Europa para el mismo periodo, y eventualmente en México. Aquí hay un tema que a mí me parece súper interesante, y la respuesta fácil que no me satisface del todo, es decir, México copió las políticas migratorias de Estados Unidos en temas de salud, en emisión de pasaportes, en control migratorio, quién entra, quién no entra. En realidad obedecen a políticas y lógicas nacionales, ahí sí, muy específicas. Y entonces, una de las vetas de investigación que me ha abierto el estudio de la migración en tránsito es ver de forma comparada las políticas migratorias. ¿Y qué estoy comparando? Eh, Estoy comparando las ideas científicas o pseudocientíficas que están informando el control migratorio, es decir, la eugenesia, la antropología, la medicina, cómo están circulando en espacios de discusión en América Latina, sobre todo. Eh, los supuestos que traen estas ideas de quiénes, y son términos de la época, racialmente indeseable, quiénes son más deseables. Bueno, hay también otro elemento para comparar, que es la implementación, la capacidad del Estado de destinar recursos económicos y humanos capacitados para regular un flujo migratorio. El interés de Estados Unidos es mayor, y sus capacidades económicas también son mayores que las que tiene México, al menos para la década de los 20, y eso queda muy evidente, espero, con el texto. Y ahí también pueden rastrearse y compararse los efectos que tiene la corrupción en la implementación de políticas migratorias, los efectos que tienen estas formas de implementar la legalidad o la ilegalidad, que es lo que les mencioné al principio del surgimiento de la figura del coyote.
digamos, todos estos factores, ¿qué es lo que Kelly Lytle Hernández ha estudiado para el caso de los mexicanos? Lim, ahorita se me olvida el nombre de esta buena historiadora, lo hace para otro tipo de, Julian Lim, para otro tipo de extranjeros, como ambos sistemas, ambos controles migratorios, el de Estados Unidos y el de México, en ocasiones tienen intereses comunes, más que una influencia del de Estados Unidos al de México. Tienen intereses comunes, pero en muchos otros hay puntos de tensión, hay puntos donde no se llegan a acuerdos que abren vetas de posibilidad para que los extranjeros ingresen a través de esa frontera. Que es algo que quise destacar en este artículo. Rápidamente, tengo 4. Voy a decir 3 cosas muy rápidas. Una cosa sobre las fuentes, otra sobre la metodología que he usado y lo que a mí me parece más difícil, la escritura de este tipo de historias. Entonces, de las fuentes, pues ya saben, no hay un repositorio como tal para ninguno de los temas que nos inventamos. En sí mismo documentar la movilidad humana es un reto, pero hay características en México y en Estados Unidos, bueno, están dispersos geográficamente, por países, por regiones. No es lo mismo si quieres ir a documentar el cruce de, digamos, el día a día de la frontera, si te vas a Hermosillo, que si te vas a Tijuana. Ustedes me pueden hablar mucho mejor de los archivos de Tijuana, que no conozco, que si quieres documentar el cruce en Texas. Es decir, hay dinámicas en Coahuila, por decirlo. Hay un subregistro en México de este tipo de movilidad, pero esto va de la migración en tránsito, pero esto va de la mano con un subregistro de la emigración o del flujo demográfico en general. Mientras que en Estados Unidos hay una buena cantidad de, no solamente de archivos y fuentes documentales, sino que abunda la sistematización y los proyectos que quieren documentar este tipo de historia de la movilidad humana. ¿Y cómo le he hecho? Entonces, principalmente hay 3 grupos de fuentes en los que me he basado. Una son las gubernamentales, los informes migratorios de los 2 países. Hay algunos que tienen más detalles que otros. Gobernación, relaciones exteriores, en Estados Unidos, en su momento el Departamento de Tesoro, luego el de Comercio, porque la agencia que regula esto estuvo cambiando digamos, burocráticamente. Y la otra ha sido, y esa sí aparece en el artículo que leyeron, las fuentes de empresas, de las compañías navieras, cómo están registrando, más bien documentando y llevando registro de un servicio que comenzaron a dar. El servicio de traer personas desde Europa a Cuba y a México, que antes no existía. Si bien me pueden decir los números son irrisorios, pero el hecho de que existan este tipo de registros donde no los había, ya dice algo para pensar esta movilidad humana y entonces, fuentes gubernamentales, fuentes de empresas o privadas, cuando las hay, y la otra han sido las historias de vida. Aquí iba de la mano con la metodología, que es un poco cuantitativa, a veces el uso de censos, el uso de estas estadísticas de las empresas, con cualitativa, cuando hay historias de vida, cuando hay, digamos, testimonios de las personas que hicieron este traslado, pero el principal reto que me encuentro, no sé, los que hacen aquí historia de las migraciones, cómo trabajan esto, el principal reto es cómo ver, cómo prestar atención al árbol sin descuidar el bosque, por decirlo así. Porque a veces las historias de vida son tan detalladas y cautivadoras que puede hacer perder de vista el panorama del flujo demográfico en general. Cómo una historia de vida se inserta en patrones más amplios, no solo de flujo demográfico, sino de otros temas que podrían ser interesantes.
Eh, y uno más para concluir esta primera intervención. Lo que más se me ha dificultado a la hora de plantear preguntas, pensar una investigación, documentar esta trayectorias migratorias, ha sido la escritura, porque hay tendencias historiográficas muy fuertes, es decir, el material que tengo y la forma en que se presenta puede ser útil para una historia de la expansión del capitalismo en el suroeste de Estados Unidos, puede ser relevante para una historia de la formación del Estado en el México postrevolucionario, puede ser importante o relevante para, eh, digamos, varios aspectos. A final de cuentas, las decisiones que yo tomé fue hacer una historia de la formación del Estado, cómo se implementan las políticas migratorias eh, en, en México, en el norte de México. Y a la hora de la escritura he tomado la decisión de casi no meterme, salvo cuando es necesario en la escritura, a la historiografía nacionalista de los Estados Unidos. Porque muchas veces esas discusiones me ha llevado a perder, a quitarle la importancia de lo que no se está estudiando desde este lado. Pero bueno, esa es una decisión que he tomado, quizá eventualmente cruce y siga otro tipo de discusiones a la hora de la escritura. Pero bueno, hasta aquí lo dejo mi primera intervención. Y ya, bueno, si quieren hablar del texto o cosas puntuales, más que con mucho gusto. Vale, muchas gracias, Abraham. Recuerdo que por ahí tuvimos algunas reuniones cuando éramos estudiantes en el doctorado y pues veíamos pues un poco los avances y las dificultades que nos estábamos enfrentando con las tesis. Entonces pues es chido poder volver a reunirnos algunos años después, ver cuáles de esas dificultades se solventaron, ver cuáles persisten, ¿no? Creo que pues es un aspecto interesante. Y creo que es también interesante, digamos, poder contrastar, bueno, no contrastar, pero digamos, tener estas dos partes como ya un trabajo más o menos acabado por lo que comentas, resultado de la investigación y todo como este andamiaje o este trabajo a veces como de plomería que va alrededor de eso. Entonces te agradecemos por las dos, por el texto y por la exposición, y bueno, pues aquí abriríamos la sesión para quien quisiera tener una intervención, ya sea preguntas o algunos comentarios con respecto al texto o a la exposición de Abraham. Veo que levantó la mano Manuel Mauricio Cárdenas. Adelante. ¿Me escucho? Sí. Bueno, pues yo tengo una pregunta. En torno a esto, a la historiografía de las migraciones y todo esto, en relación con México y Estados Unidos, ¿cómo han considerado ustedes utilizar la variable del ascendiente narcotráfico, que, si no mal recuerdo, inicia ya desde el siglo pasado y que personalmente considero que sería pues algo interesante de analizar una buena perspectiva? Sería mi pregunta. Abraham, no sé si quieras responder o si juntamos dos o tres intervenciones y después respondes como tú prefieras. Pues si hay dos, tres, está bien. Muy bien, entonces, bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o alguna intervención. Entonces, de una en una. Sí, porque veo que no hay mucho menos. Sí, si quieres responde y ahorita ya esperemos que Sí. se irán animando. Sí, gracias. Manuel, ¿verdad? Me acuerdo de tu apellido, pero Cárdenas. Yo. Sí, Manuel. Manuel Mauricio. Es bien interesante esto que me dices. Claro, porque uno de los temas que toca o que me preocupa en documentar y contar la historia de la migración en tránsito por México va de la mano, es decir, no puede dejarse de lado la formación de la frontera o del límite internacional, de lo que conocemos hoy como el lindero internacional, que hoy para todos es, dependiendo en la región de la frontera en que vivan, es un muro, puede ser el desierto, puede ser un río, es decir, la geografía importa mucho.
pero es interesante porque, digamos, no tanto el narcotráfico es un tema que me haya ocupado en mis investigaciones, sino más bien, y lo vinculo con esto, el problema que estaba instalado en los 20, 30 es el de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, que son redes de tráfico ilícito de mercancías, en este caso el alcohol, y además pues tiene esta cualidad que lo asemeja con las drogas, ¿no? Que es como, estoy pensando en otra palabra para no decir la que tengo en la cabeza, pues, digamos que al mismo tiempo es un estimulante, pero te embrutece, ¿no? Que tiene esta cualidad. Hay varios aspectos morales alrededor de la prohibición, etcétera, pero en ciudades específicas, y es algo que no quise explorar a la hora de la escritura, hay redes de tráfico que muchas veces se conectan, pensando en lo del narcotráfico. Si bien para el perfil del coyote ayuda mucho conocer la geografía por donde estás cruzando la gente, ayuda mucho conocer desde la primaria a los agentes migratorios de los dos lados, ayuda mucho conocer a las comunidades, quién es el tendero de la colonia, quiénes son los agricultores, etcétera. Eventualmente con la intensificación de la vigilancia tanto de personas como del tráfico ilícito, va de la mano con una palabra que utilizo a falta de algo más útil de la época, que es la profesionalización de una actividad ilícita. Es decir, cómo lo que inició una persona ofreciendo el servicio de cruzar un grupo de 2, 3 personas, se va haciendo algo cada vez más complejo que requiere a 5 familiares, 10 familiares y conocidos, mayor coordinación, mayores gastos, y que se inicia ya sea por el tráfico de mercancías ilícitas, se complementa con otro tipo de servicios. Es decir, recuerdo algunos para Tijuana, en el contexto de la expulsión de los 30, que las redes de tráfico de personas están vinculadas a digamos, grupos que ofrecen el servicio de llevar personas y por ahí se regresan mercancías. Pueden ser lícitas en el sentido de un radio que no paga impuestos, es decir, eso ya sería ilícito, pero son más permisible traerse un radio o telas o ropa, la ropa de paca, que regresar con insumos para producir algo. Es decir, se van retroalimentando mutuamente. Y el tema del narcotráfico es mucho más instalado para años recientes, y recientes estoy hablando de este siglo, o sea, en su imbricación con el tráfico de personas. Existe para los 90, pero en el presente siglo es algo que está mucho más marcado en estas redes de tráfico de ilícitos y de personas. Muchas gracias, Abraham. Veo que ahora sí podemos juntar un bloque de 3 preguntas, animando. Entonces le damos primero la palabra a Alexander Jaramillo, luego a David y luego a Pilar. Sí, buenas tardes a los presentes y a Abraham por su plática. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, claro, gracias. Sí. Nada más es una breve pregunta. Si bien los asuntos de migración en el caso de Estados Unidos creo que es algo que le concierne más a la federación como tal, ¿cómo afecta al desarrollo de tu investigación no decir políticas, pero sí las resistencias a la migración que tienen algunos estados en particular? Es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alexander. David, adelante. Gracias, Pedro. Bueno, Abraham, yo nada más tengo un comentario con una pregunta.
Mira, a mí me parece que lo que propones, tanto en el texto como en el trabajo que has desarrollado en los últimos años, es muy importante, porque como bien apuntas, no se ha estudiado tanto el tránsito de la gente o la migración en tránsito. Ahora bien, hay una teoría que tú conoces bien, que es la de Charles Tilly, ¿no? Sobre migración, que habla sobre redes, ¿no? La formación de la migración se da a través de redes. Y un poco mi pregunta sería, quizá, si se puede pensar en que esas redes no son estáticas, sino que pueden cambiarse y transformarse durante el propio tránsito de los migrantes, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, aquí estamos últimamente trabajando con la Casa del Migrante mucho y tú sabes que en estos centros de alojamiento, la gente se conoce, se corre la voz, se pasa información, incluso se ayudan mucho y surgen nuevas redes, ¿no? Eh, entonces, bueno, nada más esa pregunta sería, ¿tú estarías de acuerdo en cuestionar o repensar la teoría de la migración a través de redes? Gracias. Muchas gracias, David. Pilar. Gracias. Muchas felicidades, Abraham, por tu presentación. Me gustó mucho. Quisiera preguntarte sobre las historias de vida, ¿no? Que tocaste al final de tu presentación, porque pues yo no conozco muy bien las fuentes para en la primera mitad del siglo XX en relación justamente con las historias de vida. Y quisiera ver si es posible que nos cuentes un poco qué te has encontrado, como qué tipo de historias de vida has encontrado para este periodo en relación con la migración, un poco como en qué marcos se hicieron, de qué temas hablan, como este tipo de cosas, ¿no? Y también un poco preguntarte justamente como esta inquietud que tienes al respecto de cómo incorporar las historias de vida a estos temas, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo hacer que algo que puede ser como una experiencia vital, pues muy trascendental para alguien, pueda leerse en un marco más general, ¿no? Pueda leerse, puedas ver como ciertos patrones, ¿no? Entonces, un poco mi pregunta es, ¿qué patrones sientes que puedes encontrar? Es decir, a lo mejor no son cosas muy estadísticas que te hablen de números, que te hablen de flujos, pero sí a lo mejor justamente en esto que decía David de las redes, ¿no? Entonces, pues cuando varias historias de vida tocan el mismo tema y hablan de las redes y hablan de los contactos y de cómo se generan este tipo pues de voz a voz, etcétera, a lo mejor ahí se van encontrando ciertos patrones que sí te van marcando una tendencia. Entonces, mi pregunta es específicamente como qué se puede encontrar respecto a los patrones que existan en las historias de vida, pues durante el siglo XX, ¿no? En general, ¿no? No necesariamente solo para la primera mitad. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Pilar. Bueno, Abraham, y ahora sí tienes más material. No, pues más que respuestas definitivas, o sea, son muy interesantes, es interesante detenerse a pensar sobre estas cuestiones, porque ahorita no me acuerdo, a ver, voy en orden, Alexander, cómo aparecen estas tensiones federación, estados o la implementación de políticas federales a nivel local en las historias de la migración de los ochentas, de los que se escribieron en los ochentas. Ahorita no recuerdo exactamente y hasta creo que ni siquiera un asunto que interesara mucho. Pues es que justo uno de las temas que alumbra ver la implementación de políticas migratorias es que, y de forma comparada, por un lado va la ley, tanto la estadounidense y la mexicana, este es el ideal de lo que se debe de regular, y otra forma es cómo consigues que se aplique esa ley. Y depende de un montón de factores, antes de hablar de estos factores. En Estados Unidos, la migración como un problema federal es de fines del siglo XIX. Antes, cada estado tenía su forma de regular. Eh, Quien entraba desde el extranjero, digamos, era un asunto, una competencia estatal. Y es con la ley del 1891, si me acuerdo bien, cuando se eleva a estatus federal.
Pero aquí el asunto es no solamente que hay una ley federal y que van a haber burócratas del Servicio de Inmigración instalados en puertos en Nueva York y California, y también en las fronteras terrestres, sino que estas personas, y esto lo ha documentado Kelly en su libro de Migra para la frontera con México, tienen intereses, quien está implementando la ley, es decir, los agentes migratorios están involucrados en sus intereses con aspectos puntuales de la región, es decir, los mexicanos están siendo la competencia de la mano de obra para ciertos sectores en Texas, por ejemplo. Hay momentos de campañas políticas, de crisis económicas, donde los intereses están siendo trastocados a la hora de implementarse. Yo me he interesado más esta disputa jurídica de quién tiene preeminencia para regular la entrada de personas, sino me ha interesado más bien prestar atención en que el agente migratorio de Nogales, Arizona, y el de Eagle Pass en Texas, a pesar de que tienen la misma norma migratoria, cada uno está siguiendo, se está comportando de forma diferente. No está aquí el caso, pero existe un caso, a lo mejor de esto les habló alguien que estuvo aquí, pero existe el caso de un coyote mexicano que está en connivencia, en corrupción con agentes migratorios estadounidenses y con los contratistas en Arizona. Es decir, este tipo de comportamiento no sucede de la misma manera que lo que sucede en Ciudad Juárez, donde la mayoría de la gente que está entrando, de los trabajadores mexicanos, lo está haciendo para conectarse con las vías del tren y de ahí esparcirse por Estados Unidos. Cosa diferente de lo que estaba sucediendo en Arizona para el caso de los finales de los 20 y todavía en algunos momentos de los 30 en Arizona. Entonces, si es esto, o sea, es algo a lo que hay que prestar atención, y que me interesa más cómo se comportan de forma distinta agentes en distintos puntos fronterizos en el mismo momento, a pesar de que existe una ley similar para todos. Luego, a ver si se conecta esto de redes con las historias de vida. Bueno, empiezo con lo de historias de vida. Ahí sí es la imaginación, de dónde he sacado estas historias de vida. Platicaba con una colega en diciembre, enero, ya no sé cuándo, que me decía que estas historias de vida están en muchos lados. En realidad hay buenos libros que he visto que se hacen a partir de archivos fotográficos familiares, es decir, ese no es un archivo, en un principio era el registro que una familia llevaba, que llegan a instancias de historias de una comunidad. La parte que vieron de judíos eran originalmente archivos familiares que llegaron a la Universidad de Texas. Estas iniciativas por recuperar la huella o documentar la llegada de judíos, en este caso a Texas, terminó en una iniciativa de la Universidad de Texas. Conozco el caso de esta persona que les mencionaba, que hablando por teléfono con familiares, descendientes de alguien que llegó del sur de Asia en los primeros años del siglo XX, después de varias conversaciones telefónicas, sacó el comentario de, ahí hay un libro viejo que se llama Memorias, y era la historia de vida de alguien que vino del sur de Asia, pasó por México y llegó a California. Es decir, ahí los caminos, o sea, sé que esto no ayuda en nada, pero los caminos son misteriosos. La forma más sistemática que he encontrado estas historias de vida, que es algo en lo que estoy trabajando ahora, hay un momento, sobre todo después de 1917, más o menos, no tan consistente, pero se hacen entrevistas cuando hay
entrevistas a las personas que llegan por la frontera cuando son sospechosas de no cumplir una norma migratoria. La que estoy viendo, las historias de vida que estoy analizando ahorita, ya no me acuerdo cuántas son, 1000 y cacho, son entrevistas a grupos familiares que llegaron durante la revolución, es decir, cuando hay niños y adolescentes de hasta 16 años y que llegan sin su papá ni su mamá, se les hace una entrevista. Pero ahí la entrevista, hay un libro súper bueno de Valeria Luiselli, una escritora que seguramente conocen, que ella hizo una novela a partir de este tipo de entrevistas. Y justo lo que nos está diciendo es, pues es que al Estado le interesan cosas que no se pueden contestar, o sea, que el Estado pide respuestas de sí y no, pero la historia es mucho más rica que eso. Entonces, la otra forma en que he encontrado estas historias de vida es reconstruir la trayectoria de, en este caso, niños y adolescentes que nacieron en México y que se van a Estados Unidos por X razón, sin papá ni mamá. A veces van con tutores, van con el hermano mayor, pero claro, aquí entra otro tema, que si quieren hablamos, pero es mucho más profundo, de niñas, adolescentes casadas a los 12 años, ¿no? Con su tutor, su tutor de 18 años, 19, ya no me acuerdo. Es decir, esta reconstrucción, pero está mediada por lo que le interesa al Estado. Y esto me lleva a cómo conectar estas historias de vida con temas más amplios. En realidad, ahí lo que me ha interesado es sí las historias de vida, cómo llegan, por qué están cruzando la frontera, pero creo que, y me ha resultado más interesante, muy, muy interesante, documentar qué es lo que le está interesando al Estado. Documentar por qué este afán, en el caso del que les estoy hablando, este afán por crear una narrativa de los niños se están yendo por la violencia, cuando en realidad hay una diversidad y complejidad de historias. Y luego la otra tiene algo que ver con lo que tú conoces de la memoria, pues la gente idealmente podríamos tener acceso a distintos instantes o distintas fotografías en que una persona recuerda una serie o revalora su vida. Ahorita no me acuerdo si tengo un ejemplo, no me acuerdo de un ejemplo de alguien que haya revalorado su vida en distintas etapas, pero a mí lo que me ha parecido más interesante es pensar las influencias que existen en esta narrativa o construcción de la memoria personal que se inserta en una memoria más colectiva. Y cómo lo he hecho tiene que ver con siempre que me encuentro una historia de vida o un caso muy particular, intento ver cuál es ¿cómo decirlo? Como lo extraordinario de esa historia. Incluso un mexicano de 25 años que entra por El Paso en 1923, que se va a trabajar a recoger algodón, a recolectar remolacha en California, debe tener algo de extraordinario. Es decir, no es algo nos puede decir, el tipo de preguntas que hago es qué es lo extraordinario, lo que hace peculiar a esta historia. Y una de lo que hago constantemente, por eso les decía, es que es cuantitativo y cualitativo. En ocasiones puede ser el mes que entró, en ocasiones puede ser el tipo de redes, y esto lo conecto con lo que decía David, totalmente de acuerdo, las redes son cambiantes. Y yo creo que una de las cosas que yo intento hacer, y creo que debe de hacer la historia, es justo complejizar los conceptos. Cuando yo leo, me entiendo muy bien platicando, o me entiendo mejor platicando con antropólogos, sociólogos, que con otras disciplinas, pero al mismo tiempo hay un punto en el que ya no dialogamos. Es decir, para ellos existe un concepto, el de redes, por rescatar el que dijiste, y está claro, esta es la definición de redes. Pero lo que la evidencia que me he estado encontrando complejiza lo que concebimos como redes.
Para mí una red no es decir, una red no puede ser estática, estoy de acuerdo con esto que mencionas. Y otra cosa, y que sí alumbra muy bien el caso de la migración en tránsito, es que no hay un plan preconcebido. Es decir, hay un destino de origen, eso está claro, y no siempre es claro cuál es el destino final. Muchas veces el destino final está determinado en los casos que he documentado por la capacidad de dinero, es lo más evidente, por tu exclusión de las leyes migratorias, es decir, un chino por donde va a pasar, por la presencia de familiares, es decir, ahí hay una red familiar o comunitaria en común, eso va a estar muy claro. No me acuerdo si aquí hablaba del idioma, pero a veces hasta el idioma es fundamental para dimensionar tus capacidades de movilidad. Estoy pensando, y sí, con esto que decías, buena parte de las formas, es decir, hay una parte de, está la gente que sale del Bajío para irse a trabajar al sector agrícola y tiene muy claro el contratista o el sector al que se quiere dirigir, probablemente está en su segunda, tercer ingreso a Estados Unidos, pero aquella gente que está yendo por primera vez y se encuentra y viaja por tren sin tener un plan preconcebido, está ajustando sus metas constantemente. Y eso queda muy evidente para el caso de los italianos, probablemente es algo que podría destacar más. No es casual que estén haciendo una trayectoria distinta al irse a El Paso. La conclusión a la que llego ahí es que es un poco azarosa quienes los están conectando dentro de las comunidades en México, con quienes están platicando en el trayecto, como dices. Esas redes se están moldeando de acuerdo a la vigilancia en México, de acuerdo a hacia dónde se quieren dirigir. Y yo creo que una de las cosas que están saliendo o que se están evidenciando es que la red no es es decir, ya que los sociólogos nos proporcionen una definición si quieren, pero es mucho más complejo que cualquier definición que nos intenten dar. Muchas gracias, Abraham. No sé si bien intencionado inicialmente o no, pero creo que incluso algunas reflexiones sobre las posibilidades y los límites de la interdisciplina o la transdisciplina, como se le quiera llamar, creo que es algo que de repente termina apareciendo en esas sesiones y pues creo que es valioso. No sé si hay alguien más entre las personas que están por aquí o quien está llevando la transmisión por vía Facebook. No sé si tienen algunas preguntas o comentarios desde allá. Los dejé sin palabras. No, bueno, Al parecer en Facebook no hay comentarios, solo felicitaciones porque es muy interesante el tema. Comentan. yo, como bien mencionas, Abraham, yo creo que el problema acá también en este tipo de historias es que se te puede abrir todo un abanico de posibilidades y puedes ir hacia la historia de los mercados de trabajo, te puedes ir a la historia de las políticas estatales, te puedes ir a la historia de las propias actitudes culturales que terminan influenciando a las políticas estatales, ¿no? Ahorita que mencionabas, que te preguntaba Jaramillo acerca de las políticas estatales, también nos acordamos del caso de Texas, ¿no? De Texas, donde a finales de la década de los 20, este congresista John Box, que tú también has trabajado, te está enviando iniciativas para que se prohíba la inmigración mexicana con base en decir que una verdad, ¿no? Que los mexicanos no somos blancos, ¿no? Y el gobierno de México mismo termina adaptándose al discurso de la blanquitud, diciendo, pues sí, los mexicanos son blancos, incluso en el mismo momento en el que se está propugnando esta idea del mestizaje en México. Entonces, es un juego que es difícil aprender con H, ¿no?
conceptualmente, creo. No sé si has encontrado dificultades en ese sentido. Sí, pues es la del millón, o sea, la pregunta del millón. Hay, o sea, dos cosas, una súper evidente. Las fuentes, en mi caso, el fenómeno, busco las fuentes en función del fenómeno. No, las fuentes no me están diciendo, en un origen las fuentes no me dijeron qué debía trabajar. Hay un montón de silencios en estas, o sea, desde el registro de la construcción de archivos, en las narrativas que están insertas, la recuperación de estas, de estos, de la información en estos archivos y las historias que nos contamos. Es decir, ahí hay como está, retomando a Trujillo en los silenciamientos del pasado, constantemente estoy regresando a este tipo de silenciamientos. Y en este sentido, el problema sociológico, si lo quieren llamar, pero histórico, sobre todo histórico, es lo que me está llevando a pensar en las fuentes. Por eso es, o sea, idealmente estaría súper padre, este es el archivo para hacer migración en tránsito. Sabemos que no existe tal cosa para ningún estudio histórico, sino que más bien lo que he estado haciendo es agarrar de distintos lados análisis cuantitativo para ver este flujo demográfico, un poco cualitativo en las historias de vida, y nutriendo, o sea, poniéndolos a dialogar constantemente. Y esto que dices, pues es en realidad en lo que me estoy ocupando ahora, sobre todo, que es, ¿cómo decirlo? Las historias de raza, así lo voy a poner, como los estudios de raza, los estudios raciales son en sí mismo departamentos dentro de las universidades en Estados Unidos. Hay, digamos, ciertas inercias en las academias, en las disciplinas, en el país para estudiar la raza, así hablada, ¿no? La peculiaridad de México y que sucede también en varios países de América Latina es que en muchas ocasiones se utilizan dispositivos muy similares o muy cercanos a la exclusión racial sin necesidad de nombrarla. Y eso es justo lo que estoy haciendo ahorita. Ver cómo distintas disciplinas, la que estoy trabajando ahorita sobre todo es la antropología, pero también me ha interesado la medicina, que es lo que acaba de salir en Historia Mexicana, la eugenesia, etcétera, cosas que ya sabemos, que es como sin necesidad de decir, y estoy diciendo cosas de la época, existen razas inferiores, y al contrario, decir todos somos iguales, se están utilizando dispositivos de exclusión racial. A veces, hoy lo más común es pensar en el color de piel, que es en lo que derivó este tipo de exclusión por parte del Estado, el blanco, el brown, el black, etcétera. Sino sobre todo, que es lo que me ha interesado, es en ocasiones las formas de conducta conllevan una connotación racial. Los hábitos de higiene conllevan una connotación racial. Y todas estas formas de exclusión, porque tú lo sabes también muy bien, David, a veces, y conectándolo con lo que decía Alexander, se comporta de forma diferente por cómo cómo se presentan las personas en la oficina migratoria. Y de esto hay descripciones muy sutiles, pero teniendo el contexto general de se está excluyendo a quienes traen enfermedades asociadas a la falta de higiene, que eso en sí mismo tiene una connotación racial para la época, porque las enfermedades que México está excluyendo son las asociadas con asiáticos en la medicina de la época. La forma de la medición de cráneos, la complexión corporal que hace Gamio en sus estudios y que igual Boas lo está haciendo, es el tipo de antropología que está informando las políticas migratorias. Claro, en la política migratoria no aparece como tal todo el que tenga un aspecto indígena es potencialmente sujeto de exclusión, pero hay mecanismos que aparecen de forma sutil en los archivos. Entonces,
En lo que me estoy abocando ahorita es en ver cómo estos dispositivos de exclusión racial están saltando sin necesidad de nombrarla. Es decir, incluso sin necesidad de que el agente migratorio esté al tanto de que lo que está excluyendo, de que la exclusión que está aplicando es por motivos raciales. Y eso me parece súper interesante porque también abre la posibilidad a pensar cómo se está comportando no solamente el agente estadounidense en Nogales y en El Paso, sino el agente migratorio mexicano en Hong Kong y en Salina Cruz. Tienen nociones en Veracruz, por ejemplo, que es en lo que estoy metido ahorita. Pero sí es, o sea, espero en algún momento más adelante poder decirles, aquí ya hay un resultado de esto que estoy trabajando. Muchas gracias, Abraham. Bueno, igual yo tendría por ahí algunos comentarios que no sé si se vea como monopolizar el micrófono, dado que yo soy el moderador. Quería entre comentar y preguntar un par de cosas, ¿no? Una, ya la aventuraste ahorita que hablabas de en qué momento el control migratorio en Estados Unidos se vuelve un asunto federal y no, digamos, de las jurisdicciones estatales, porque quizá pensándolo como un proceso más amplio, que creo que en Estados Unidos lo tienen más claro precisamente porque el gran siglo de las migraciones para Estados Unidos es el 19, ¿no? En México lo asociamos un poco más como un tema el 20 y creo que por lo mismo que no tuvimos migraciones masivas, quizá no tenemos una tradición historiográfica tan rica como la de los Estados Unidos o incluso algunos países sudamericanos como puede ser Argentina o Brasil que vivieron estos fenómenos. ¿Qué cambios y qué continuidades se podrían trazar entre esta primera mitad del siglo XX, que es la que tú has estudiado, y el siglo XIX, sobre todo el siglo XIX tardío, ¿no? Ya aventuraste tú esto, pero digamos que si viéramos la migración, e incluso no sé si, digamos, lo que tú te has encontrado, lo que la bibliografía dice, si estos fenómenos de migración en tránsito se pueden rastrear en México desde el siglo XIX o si la migración en tránsito hacia Estados Unidos se estaba dando de otra manera. Y lo otro, y te hice esa pregunta pensando en un trabajo que no sé si conoces, porque creo que en su momento se hizo preguntas parecidas a la tuya, que es el trabajo de Carlos González Herrera para el caso Ciudad Juárez, que se llama La frontera que vino del norte. Porque él justo lo que trata de hacer es una historia de cómo se construye, digamos, esta dinámica fronteriza entre Ciudad Juárez y El Paso, y plantea no solo la racialización, digamos, de los flujos de un lado, sino en algún momento del siglo XX la medicalización de la frontera, ¿no? Digamos, es un estudio digamos, a nivel local, regional, que creo que a lo mejor sería interesante porque, digamos, aún en este caso creo que estuvo ensayando y estuvo haciéndose preguntas parecidas a las que tú tienes, digamos, pensando que a lo mejor no son, digamos, materiales tan conocidos, pero que hay, digamos, hay problemáticas, ¿no?, comunes a lo largo de la frontera. Y bueno, algo, digamos, ya solamente para cerrar, algo que me gustó de tu trabajo, sí es que creo que se ve un equilibrio interesante entre la historiografía mexicana y la estadounidense, ¿no? Porque a veces creo que nos cargamos mucho de un lado o de otro y sobre todo creo que desde Estados Unidos a veces no revisan mucha bibliografía de por acá. Entonces creo que además si es un texto que logras publicar en inglés va a ser importante porque creo que la bibliografía en lengua anglosajona suele no tomar tanto en cuenta lo que hacemos de este lado. Entonces, bueno, tendría más cosas, ¿no? Pero eran como algunos elementos que quería comentar y preguntarte. Sí, gracias, Pedro. Pero me perdí del comentario del libro de Carlos González, o sea, del tipo de preguntas y lo que No, hace. nada más era un poco si había revisado ese trabajo, ¿no? O si había la posibilidad de... Sí, es el de Ciudad Juárez, ¿no? Sí, el de la frontera que vino del norte. Sí, lo de la medicalización. En realidad me acuerdo más de su segundo apellido, Herrera. No sé por qué Carlos González lo ubico, pero si es el que habla sobre la medicalización, sí lo tengo, digamos, identificado. Y hace cosas interesantes en realidad, porque lo que generalmente se hace en estas historias, es un poco con lo que estoy discutiendo y peleando, es justo lo que dices, se quedan a un nivel muy, no solamente geográficamente del lado de Estados Unidos, sino también sus preocupaciones están en no ver a profundidad lo que está pasando de este lado de la frontera. Y creo que
él muestra muy bien cómo está ocurriendo esta construcción de la frontera a partir del dispositivo de médicos en este caso. Y de lo que decías del siglo XIX al siglo XX, o sea, en principio puede rastrearse migraciones en tránsito por México hacia Estados Unidos en el siglo XIX, sobre todo pensando en una interpretación muy amplia de qué es esto de, había otra forma de nombrarle, en ruta, antes de que se fijara el término en tránsito, se empleaba también en ruta hacia, ¿no? Pero sería otro tipo de movilidad. La peculiaridad de esta migración del siglo XX que me está interesando es que al Estado estadounidense primero y al mexicano después le está preocupando la llegada de extranjeros que solo pasan por el territorio mexicano, ¿no? Para decirlo en corto. En el siglo XIX, si hay estas trayectorias, no están siendo registradas de la misma manera por el Estado, que es una burocracia migratoria en construcción. Están viviendo de documentar este tipo de registros. En el 19 no lo tengo tan claro, pero sí deben haber historias de viajeros, es decir, viajeros que vienen de Estados Unidos a México y luego se regresan, y sobre todo pensando en una concepción amplia de la migración en tránsito, que puede durar un día, 2 semanas, 3 años, 10 años y luego te mueres. Es decir, no, los seres humanos nos estamos moviendo constantemente. Varios de nosotros coincidimos en la Ciudad de México, pero luego nos fuimos a otros lados. Algunos persistimos en esta ciudad. Entonces, pensado como ese proyecto, seguramente lo hay, pero ahorita quiero recordar alguna historia de viajero. Los referentes, incluso de discusión y de documentación, son distintos. Las ciudades, nos están hablando de ciudades distintas. Ciudad Juárez creció y a partir de la delimitación de la frontera, como tal, la construcción del tren, la intensificación de los intercambios comerciales, es decir, pasar por el paso del norte en el siglo XIX es una experiencia completamente distinta a Ciudad Juárez, que ya es el centro o el lugar para llegar a Texas desde el centro del país. Entonces, sí, o sea, seguramente hay viajeros, similitudes, o más bien, otra diferencia es el tipo de migración que está llegando hacia América del Norte, y pensado más como América del Norte, ¿no? Que es parte de las historias que se han contado en Estados Unidos de el gran distintivo de finales del siglo XIX es que empezaron a llegar los no europeos del norte. Empezaron a llegar gente que era necesario regular. Polacos, rusos, italianos, judíos, es decir, gente que no está, bueno, Estados Unidos es un país predominantemente de inmigrantes y que tiene este componente de como exclusión y desplazamiento de comunidades originarias, pero los orígenes es otra cosa que cambia, con la del 19, ingleses, alemanes, por ahí irlandeses a mediados del 19, que las que empiezan a llegar, y sobre todo de forma masiva, se combinan estas dos cosas. Los números incrementan de los que no provienen de Europa del Norte, digamos, estos ingleses, alemanes. No sé si había otra cosa, tercero ya no me acuerdo. Bueno, y pues a ver, sí, está pensado el artículo para que se publique en inglés. Intenté balancear un poco ahí la historiografía. Yo siempre estoy inconforme. En realidad, si leí un texto y me gustó, no lo leí. Hay como cosas que se le pueden sacar, pero bueno, ya saben, esto hay que irlo sacando porque si no se quedan ahí permanentemente. Muchas gracias, Abraham. No sé si hubiera algo más por aquí o por allá por el Facebook. Y en caso... Victoria, adelante. Hola, yo tenía una pregunta. Bueno, esto lo hablo un poco en lo que escribió, pero veo principalmente a cuáles fueron las modificaciones o si es que hubo en las políticas migratorias de Estados Unidos durante y después del programa Bracero.
O sea, las políticas migratorias de Estados Unidos, Sí, pues pasaron cosas, digamos, pasaron cosas. Así, en términos muy generales, y estoy hablando de cómo se han estudiado esta historia que sobre todo está vinculado a la historia legal o la historia del derecho en Estados Unidos, de las normas migratorias, no solamente, pero es digamos, como una vertiente. Hay esta tendencia o hay esta identificación de exclusión de extranjeros considerados indeseables a partir del siglo XIX con las leyes de los chinos. De 1882 hay una tendencia a aumentar las personas que quedan excluidas. Si empiezan con chinos, luego se van con ciertas enfermedades, o como le llamaban en la época, como disociados sociales, polígamos, gente que apostaba, prostitutas, etcétera, gente con tuberculosis, etcétera, ciertas enfermedades. Entonces se empieza a ampliar el perfil del migrante que ya no es apto de ingresar a Estados Unidos. Si empiezan con un grupo nacional, se empieza a ampliar a personas específicas, estos que acabo de mencionar, y esto va de la mano, sobre todo a principios del siglo XX, a incluir grupos nacionales. La década de los 20, que son el texto que compartí o que circulé, que se le conoce como las leyes de cuotas, asignaba una cuota dependiendo el origen nacional. Es mucho más complejo, pero ya no está instalado necesariamente las enfermedades, las deficiencias físicas, como se les llamaba en la época. El problema o lo que se buscaba excluir era, yo digo, a los pobres, a los que no podían ser mano de obra, a los que no podían sustentarse, y eventualmente le ganó la preeminencia, la exclusión a grupos nacionales. Había grupos nacionales que no veían con buenos ojos, los chinos no entran. Los asiáticos en general quedaron excluidos. Hay algunos, el caso de los mexicanos, que es muy peculiar, David lo conoce mejor que yo. En ocasiones la ley dice no entran, la del 1917, pero los contratistas dicen es que queremos que entren a trabajar, porque además los mexicanos vienen y se van. Es más compleja esta narrativa, pero en tendencias generales es lo que está sucediendo. Y si a estas leyes de exclusión nacional de los 20 se extienden más o menos hasta 1965, donde se hacen unas cuotas hemisféricas, no raciales, o así les llaman, pero lo que sucede en medio es la Guerra Mundial. La segunda. Bueno, la primera también tuvo sus implicaciones, pero lo que hace la Segunda Guerra Mundial, bueno, en un primer momento es que detiene el flujo de personas y luego atrae a todos los desplazados. Ahorita se me va el número de desplazados en Europa por las guerras mundiales, pero que están intentando ingresar. Entonces, la ley del 65 está intentando dar sentido a la realidad de las personas que están en Estados Unidos, como la historia de los flujos demográficos, quién viene de qué lugar, eso también es algo a lo que no llama la atención, pero importa mucho para saber qué está intentando regularse. Pero lo que intenta hacer la del 65 es decir, le vamos a dar prioridad a la reunificación familiar. Si ya tienes un familiar en Estados Unidos o un grupo de familiar, es más fácil que te vayas ahí a Segúnes. Y digamos, eso es lo que marca el Plan Bracero. Es un arreglo entre los dos gobiernos extemporáneo para llevar mano de obra mexicana, principalmente en tiempos de guerra, que se extendió 22 años en total, pero su función era que los mexicanos se fueran a trabajar por contratos o con contratos temporales para después regresar a sus lugares de origen. Eso tiene muchas ramificaciones, pero digamos, en términos generales va por ahí. El problema instalado a partir en el siglo XX entre la frontera México-Estados Unidos sobre políticas migratorias es cómo se regula o cómo se hace sentido de una realidad
tangible, que es la migración indocumentada. Y la ley del 1917, las leyes de 1929, que criminalizan la llegada de mexicanos, el programa Bracero y las que vienen después, 1986, 1996, de este siglo DACA, por decir una, hay varias. Lo que están intentando hacer es dar sentido a una realidad que es toda la gente que está entrando sin papeles, porque si el día de hoy, y esto lo platicaba mientras estaba haciendo esta investigación, si el día de hoy esa frontera es porosa en el sentido que se puede transitar, no es difícil imaginar lo fácil que era cruzar hace 100 años. Habían formas. Si hoy se puede hacer, en ese momento había formas, pero importa qué redes tienes para poder hacerlo. Bueno, más o menos eso de la historia de las políticas migratorias da para rato, pero espero que más o menos Victoria sea un panorama así general. Muchas gracias, Abraham. Pues David, no sé cómo ves, vamos conduciendo hacia el cierre de la sesión. Muy bien, bueno, pues agradecemos a nuestro expositor, agradecemos a las personas que se conectaron, a quienes tuvieron intervenciones, a quienes fueron simplemente espectadores, esperamos, y bueno, a todas las personas que estarán, espero, dándole seguimiento a través de las redes. Parece que sí, felicitaciones desde Facebook. Y pues nada, les agradecemos nuevamente la presencia y el tiempo. Y pues que estén al pendiente de nuestras próximas sesiones del